Queridos hermanos y hermanas presentes y los que se unen con nosotros por medio de Inmaculada TV, por medio de Radio Paz, por medio de Viva TV Canal 45 y todos los que se unen con el proyecto de la parroquia virtual, unirse en la Santa Eucaristía en la mañana es lo mejor que puede suceder para la vida de un cristiano. Porque desde la mañana queremos consagrar nuestra vida al Señor y queremos recibir la gracia que solamente viene de Dios. Sabemos muy bien que en cada Eucaristía el Señor derrama su gracia para cada uno de nosotros, es decir, derrama su amor para que nosotros durante todo el día amemos como Dios nos ama, como decía el Evangelio de ayer, amar como Dios nos ama a todos con quienes nosotros en este día tengamos contacto. Y es que la misericordia de Dios sigue actuando y sigue manifestándose en nuestra vida y en nuestros corazones, y es por eso que hoy nos reunimos para celebrar esa misma misericordia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. En este momento celebrativo, coloquemos ante el altar del Señor nuestra vida, coloquemos nuestras necesidades, coloquemos nuestras dolencias, es decir, coloquemos todo lo que tenemos, porque la Santa Eucaristía es el resumen de todas nuestras necesidades, es decir, todo lo que tenemos en el corazón, sea lo que sea, pongámosla en las manos del Señor. Eso es muy importante para nosotros los cristianos, porque de esa manera vivimos como Cristo nos pide, vivir la vida en Él. En el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio del día sábado. Hoy escuchamos la segunda parte de cómo el Señor se muestra propiamente como el Señor del sábado. Después de haber visto de cerca la misericordia de Jesús con ellos mismos en la escena de las espigas arrancadas en sábado, la pequeñísima comunidad de Jesús pasa a un segundo plano y nos encontramos con un nuevo pasaje que destaca la increíble misericordia de Jesús con los enfermos. De nuevo Jesús hace una obra prohibida en sábado según los fariseos y los escribas, y más aún en la sinagoga, delante del pueblo reunido para celebrar el reposo sabático. Si nos detenemos un poco en el texto, encontramos 7 claves, 7 enseñanzas que se nos ofrecen para que nosotros podamos reconocer al Señor Jesús como dueño del sábado y sobre todo descubrir que todos los días estamos llamados a hacer el bien. Primero, nos encontramos, primera clave, las circunstancias. Hay una circunstancia de tiempo y lugar en el pasaje bíblico de hoy, el tiempo. De nuevo nos encontramos en día sábado, por lo tanto el mensaje del texto está en estrecha relación con el tiempo de gracia de Jesús, profeta liberador ungido por el Espíritu. Y segundo, de lugar. El lugar, vemos que el Evangelio dice, entra en una sinagoga con la intención clara de enseñar, de formar, así como nosotros nos reunimos cada día o cada domingo para celebrar nuestra fe, celebramos nuestra fe en cuanto a nos dejamos formar del Maestro que siempre nos enseña por medio de su palabra. Allí no aparece Jesús leyendo la Biblia ni haciendo un discurso. El contenido de la enseñanza es la curación de un hombre que tiene la mano paralizada. Jesús, por lo tanto, no solamente enseña con palabras, sino también con hechos concretos. Como nosotros los cristianos debemos de seguir el ejemplo del Maestro que cada día nos enseña por medio de su palabra. Es decir, no solamente escuchar la palabra, sino que esta palabra debemos de hacer la vida allá afuera con nuestros demás hermanos. Segunda clave que nos muestra el Evangelio, la iniciativa siempre proviene de Jesús. En este proyecto de salvación, en este proyecto para la humanidad de vida, el que toma la iniciativa siempre es Jesús. El hombre con la deficiencia física no le ha pedido ningún favor y eso lo vemos claro en el Evangelio. Simplemente se anuncia, allí hay un hombre que tenía la mano derecha seca.
Tercer punto clave, la enfermedad de este hombre, vemos que no es grave. La enfermedad de este hombre no es de vida o muerte, en otras palabras. No estamos ante una situación desesperada. El hecho de que Jesús se interese por restablecer la mano derecha de este hombre muestra para Jesús que todas las situaciones en las personas se ven limitadas por su bienestar. De todas las personas que se ven limitadas, para Jesús todas esas situaciones son importantes, incluso aquellos casos que habitualmente pasan desapercibidos ante la gente. Para Jesús no pasa desapercibido. Para Jesús cualquier situación es importante. Por eso nosotros como cristianos, aunque el problema sea pequeño, aunque la situación sea pequeña, aunque la enfermedad sea pequeña, debemos de colocarlas en el corazón del Señor, porque para el Señor cualquier situación de nuestra vida es importante, porque al Señor le interesamos nosotros. Al Señor le interesamos nosotros en cualquier situación en la que vivamos. Cuarto punto clave, Jesús conoce los pensamientos e intenciones de los adversarios. Y haciendo una introducción a en este mundo, nosotros, como dice, nadamos contracorriente. En este seguimiento del Señor siempre vamos a encontrar personas que se van a oponer a todo lo que hacemos. Y empiezan a criticar, y empiezan a hablar mal, y empiezan a querer alejarnos del Señor. Contra esas corrientes y contra esas adversidades nosotros tenemos que luchar, y a esas corrientes y a esas adversidades debemos demostrarle a la persona de Jesús, porque con el Señor somos vencedores, porque para el Señor todo es posible. Quinto elemento esencial, Jesús habla abiertamente, sin temor, sin miedo. Recordemos que estamos en la escuela de Jesús, estamos en la escuela de nuestro Maestro y debemos de aprender de nuestro Maestro. Si nuestro Maestro nos enseña que debemos de hablar abiertamente sin miedo, hay que hacerlo sin temor, sin miedo, sin duda, sino que con la certeza de que nosotros no hablamos en nuestro nombre, sino que hablamos en el nombre de Jesús. En medio del drama se acentúa un contraste. Por una parte, los adversarios de Jesús hacen todo ocultamente. Como dice el texto, estaba en el acecho, estaban hablando a voces en silencio, como queriendo que el Señor no escuchara para así hacerlo caer. Estaban al acecho, pero aún así Jesús conocía sus pensamientos. Él escruta los pensamientos de sus adversarios que lo consideran herético. Por otra parte, Jesús lo hace todo abiertamente y tenemos tres acciones concretas en el cual el Señor sin miedo realiza esta acción prodigiosa de curar a este enfermo. Primero, Jesús hace que el hombre se ponga de pie. Levántate. Ese levantarse como signo de recupera tu dignidad de hijo de Dios porque yo te amo. Ese levántate como signo de resurrección, de ser una nueva persona en Jesús. Segundo, Jesús lo invita a colocarse en medio de todos. Le dice, ponte allí en medio. No lo manda detrás, no lo manda adelante, lo pone en medio como un signo de que es parte de toda la comunidad. Y tercero, le pide que extienda sus manos. Extiende tu mano. Y en ese momento el poder sanador del Señor sobre su mano se da y este hombre recupera la salud en su mano. Sexta clave que podemos descubrir en el Evangelio de hoy es que Jesús sin miedo desafía a sus adversarios. El punto central de la enseñanza de Jesús se descubre en la pregunta que los escribas y fariseos deben de responderle. Esta es la parte central del Evangelio. Todo lo anterior es como una introducción para ver el mensaje que el Señor quiere mostrar en la sinagoga a todos los que estaban ahí reunidos, y mensaje que también a nosotros nos quiere mostrar en este día. La pregunta es, en sábado, ¿es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Notemos entonces el énfasis. El espíritu de la ley del sábado siempre es hacer el bien. Y los judíos lo tenían muy claro. Pero
como dice el mismo Jesús, hagan lo que ellos les digan, más lo que ellos no hacen. Lo cual para Jesús es una forma concreta de salvar la vida, porque la ley lo que busca es que se haga siempre el bien. Dejar de hacer el bien, la omisión, por lo tanto, es una mala acción. No puede haber un verdadero culto a Dios cuando falta el interés por el prójimo. Jesús no da chance de responder porque la respuesta es obvia. Esto se llama una pregunta retórica. Luego confirma su verdad curando la mano del hombre delante de todos. Y la última clave del Evangelio de hoy, vemos que la tensión aumenta. Ante la evidencia, los adversarios se ofuscan con rabia ciega y comienzan a deliberar entre sí de qué manera se van a deshacer del incómodo profeta de los profetas, el profeta mayor que es Jesús. Ahora sabemos que Jesús tiene enemigos. Esto de la crítica pasan a la deliberación del asesinato de Jesús. Así en el pasaje se introduce entonces el tema del rechazo de Jesús. Por lo tanto, la muerte de Jesús será consecuencia de su opción por la vida del hombre, en consonancia con el plan salvífico de Dios. La muerte de Jesús entonces surge porque Él quiere mostrarnos a nosotros el plan salvífico de Dios, ese plan que nos tiene a nosotros también para darnos vida eterna. Los discípulos de Jesús entonces debemos de aprender sobre todo de esa libertad interior que nos impulsa a hacer siempre el bien y a salvar una vida cada vez que se presente la ocasión. Nosotros debemos de trabajar por la vida, somos trabajadores, servidores de la vida. Es la prioridad, por lo tanto, del Evangelio en este día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.